Buenas tardes, amigos y amigas de su programa Comentando con Rosado. Deseo que la paz del Señor obre sobre ustedes, dominicanos y dominicanas. Me propongo comentar con ustedes un tema de actualidad que tiene que ver con el proceso político electoral de un país de Sudamérica, el pueblo chileno, un pueblo heroico, un pueblo formidable, un pueblo de gente buena. En la primera vuelta, los resultados beneficiaron al candidato ultraderechista Antonio Kast por 2 puntos porcentuales, ya que sacó un 28%, mientras que la candidatura socialdemócrata de Gabriel Boric sacó un 26%. He escuchado a muchos politólogos, a muchos analistas, tanto internamente del país chileno como de otras localidades y otras nacionalidades de Sudamérica y del Caribe, analizar los acontecidos. Algunos con asombro han afirmado sentirse sorprendidos porque se creía que con el despertar del pueblo chileno, especialmente ese despertar que se dio en la calle con cantidades de personas lesionadas por las políticas agresivas, atropellantes del gobierno de Piñera, eso iba a darle beneficios amplios en la legitimidad democrática a la candidatura de Boric. Sin embargo, los resultados no dicen eso. Dan unos datos y entran prácticamente en contradicción con esas esperanzas. Pero el que analiza la política como ciencia podía advertir que no es así. Ni es cierto que la sociedad chilena es conservadora, como se ha querido vender, ni tampoco es cierto que la sociedad chilena rechaza el progresismo y el avance. Lo que sucede es que los hechos políticos tenemos que analizarlo entre el espacio y el tiempo. Y tenemos que irnos a la materialidad de los acontecimientos para poder entender la historia, porque la historia es materialista dialéctica. La historia es material. La historia no es ideal. La historia narra los hechos de los hombres. Los hechos, la historia es fáctica. Entonces, sucede que yo veo hoy el debate que se ha ido colocando y la táctica política de la candidatura de Boric. Ya en un Twitter, ya yo le había dirigido un par de Twitter, haciéndole algunos señalamientos que hoy me propongo destacarlo aquí. Daniel Boric puede ganar las elecciones en Chile. No es verdad, como muchos dicen, que ya prácticamente la candidatura de Kast tiene todos los votos, porque los que llegaron segundo y tercero han manifestado prácticamente estar dispuestos a endorsarle su simpatía a esa candidatura. Es decir, la derecha se unifica con la derecha, y eso es lógico.
Ahora, ¿por qué yo sostengo de que Boric puede ganar las elecciones en Chile? Porque no es cierto que la derecha haya crecido en Chile. No es cierto que el conservadurismo se haya prácticamente fortalecido. El conservadurismo sigue siendo conservadurismo y sigue disminuyéndose. Y se disminuyó. Y este proceso demostró que se disminuyó. Porque de lo contrario nosotros no podríamos aquí, desde el punto de vista científico, plantear la lógica de que Boric pueda ganar. Porque si la derecha está unificada y la derecha tiene la simpatía, la legitimidad porcentual, entonces, ¿a qué vamos a una segunda vuelta? Vamos a la segunda vuelta porque no es verdad que ese acontecimiento se ha dado. La sociedad chilena no fue a votar. La sociedad chilena en mayoría se quedó porque el discurso del progresismo de Boric no llegó, no caló, porque esa candidatura de Boric sigue siendo excluyente. Tú no puedes pretender que te va a apoyar una juventud en base a la teoría del miedo. Boric cometió el error de vender la teoría del miedo de la dictadura de Pinochet. Cierto es que la dictadura de Pinochet devastó a Chile, lo ensangrentó, lo escarceló, lo exilió. Eso es verdad. Y lo atrasó también. Eso es verdad. Ahora, esa juventud en gran parte que hoy está en la vida chilena no vivió esa dictadura. La tiene como referencia a través de historias que muchas veces no se cuentan realmente, sino que de manera historiográfica se le ha enseñado. Y por tanto esa juventud no tiene ese temor. Y debemos de recordar que en la juventud, las juventudes son curiosas. El miedo no la combina. El miedo radica en la sociedad conservadora. Quiere decir, en la persona, entre más edad tenemos, somos más conservadores. Entonces somos más dados a sentir temor. La juventud es intrépida. La juventud es aventurera. La juventud quiere experimentar. Entonces, lo que tiene que hacer la candidatura de Boric es revisarse y tratar de ir a donde esos sectores, llegar a esos sectores, para que esos sectores se sientan representados, se sientan tomados en cuenta, que él prácticamente contribuya a una propuesta política, elabore una propuesta política, modifique o agregue al contenido de su propuesta el hecho de tomar en cuenta todas esas realidades. Por ejemplo, Boric no ha hecho un pronunciamiento con relación a la cantidad de chilenos que están en la cárcel pagando prisión injusta, sin expediente, resultado de que simplemente se opusieron. Es decir, la razón por la cual hoy él es candidato, la razón por la cual hoy él es candidato, él no ha sido consecuente, porque la razón por la cual Boric es candidato es por la cantidad de presos y la cantidad de personas lesionadas que quedaron, que el Estado lo lesionó, ese Estado agresor de Piñera. Y Boric no ha hecho pronunciamiento sobre eso. Entonces eso hace que la cantidad de ciudadanos que están identificados con ese dolor social, prácticamente se siente poco entusiasmado. Entonces eso es lo que se ha producido en el seno de la sociedad chilena en el proceso electoral en la primera vuelta. Ahora, y voy a poner un ejemplo. Yo escuchaba a una señora que recientemente salió electa senadora. Ella no fue por partido político. Ella no fue por partido político. Ella fue simplemente basada en el prestigio de lucha social que ella tiene. Ella es una luchadora social que fue víctima de esos atropellos que yo estoy hablando. Esa señora perdió los dos ojos. Esa persona es no vidente, quedó lesionada, fruto del trauma que le ocasionó la famosa policía carabinera de Chile, que es un ejército de criminales construido
desde el pentagonismo, porque no es que lo construyó Chile. Esa fuerza represora, ese modelo de represión, esa mecanización de esa fuerza, eso ha sido el pentagonismo que se ha encargado de crear la escuela para enseñarle ese tipo, la forma de atropellar a los pueblos, porque eso es lo que sabe hacer las famosas policías en los pueblos de América Latina. Entonces, esa señora decía ahí que Boric no le ha solicitado apoyo a ella, que a una pregunta que le hacía el periodista Gestoso en el programa Notable, de que si ella quería, anhelaba conversar con Boric, reunirse con Boric, y ella dijo, yo quisiera conversar con él. Entonces dice ella, yo voy a tratar de votar por él, sí, de yo llamar y entusiasmar a la gente. Es decir, estamos hablando de que la franja de simpatía de ese, y estoy poniendo ese caso, porque es un caso notorio, ese caso, y así hay muchos, miles de casos de organizaciones sociales que están dormidas porque Boric no le ha tocado la puerta, porque Boric en su agenda de gobernabilidad no la ha mencionado, no lo tiene pendiente. Eso no quiere decir que Boric no vaya a ser un buen gobierno, porque sería un poco subjetivo de mi parte decir que él no tiene, que no sea el programa de gobierno de él no sea más progresista que el de Antonio Castro. Pero no tiene en cuenta la verdadera realidad. Es decir, ese proceso constitucional que hoy se está llevando a cabo en Chile, ese proceso constitucional, Boric tenía que apoyar su propuesta política en ese proceso constitucional para que esa masa amorfa, que mucha gente no se dieron cuenta de eso, porque por eso algunos politólogos parece que pierden a veces la perspectiva de la realidad, y por eso que yo digo que hay que analizar la realidad. No se dan cuenta que esa modificación, esa construcción de esa nueva constitución chilena, es el resultado de un pueblo que se lanzó a la calle a perderlo todo, a perder la vista, a perder la vida, a perder su libertad. Pero ese pueblo no estaba coordinado ni dirigido, era una masa amorfa. Entonces el papel de Boric y de la propuesta partidaria de Boric era recoger, y esto todavía es porque él está a tiempo de recoger toda esa simpatía que están por ahí letargadas y sumarla a su proyecto. Pero no sumarla de una manera politiquera para después defraudarlo, porque ¿de dónde viene que muchos sectores de la vida social chilena no quieren participar en política? Bueno, porque tienen 30 años, 40 años con la dictadura de Pinochet, 40 y pico de años. 27 duró la dictadura de Pinochet y prácticamente 20 y tanto duró la famosa transición democrática, que no hubo tal transición porque siguió prácticamente el mismo esquema constitucional de la dictadura. La constitución de Pinochet es la que hoy impera en Chile. Y el comportamiento de los socialdemócratas y de los socialcristianos, no se distanciaron de Pinochet, de la dictadura. Siguió la desigualdad, siguió la negación a la vida del de abajo. La sociedad más desigual, si bien es cierto que Chile es un país desarrollado, eso hay que decirlo, de América, de manera infraestructural, la infraestructura chilena quizá es una de las más desarrolladas. Ahora, la desigualdad social es uno de los más desiguales, yo diría que el más desigual de América Latina. Entonces, no le han dado esa transición democrática, no le ha dado respuesta a ese pueblo. Entonces, todas esas cosas tiene que entender la Boric, y tiene que entender la plataforma política de Boric, y tiene los sectores. Ahora, yo creo también que en política, y esto es un llamado quizá que me gustaría que llegue a la sociedad chilena, esa sociedad que está prácticamente anhelada de volver a vivir en libertad, que dejó de vivir en ella de una vez, prácticamente masacraron al gobierno de Salvador Allende. Es decir, que también entendamos que la política tenemos que aprender a ver el vaso lleno y el vaso medio lleno. No todo el tiempo en política podemos alcanzar ver el vaso lleno. Entonces hoy con Boric quizás no estamos viendo el vaso lleno.
Quizás no estamos viendo todas las respuestas que queremos, pero es prácticamente el vaso medio lleno. Entonces tenemos que entender y tomar esa propuesta, porque la otra es peor, porque la otra es traernos un pinochetismo, un neo-pinochetismo, es decir, un fascismo a ultranza, porque viene siendo un fascismo del siglo XXI. Y esa candidatura y su candidato no niega nada de lo que estamos diciendo. Nada tiene que extrañarnos, que pase lo que pase. Si él ganó, prácticamente lo que Chile vuelve y regresa todavía más a la ultraderecha y al olvido social. Así que yo tengo la esperanza de que Boric tendrá que, y yo estoy seguro que tendrá que dar pasos para hacer alianza, para mover sectores sociales y colocarlo a favor de su candidatura, y tendrá que hacer muchas reflexiones. Es un muchacho joven, es un muchacho de apenas 37 años. Yo espero que Dios le ilumine y que prácticamente él entienda que en política no se llega excluyendo. En política se llega construyendo, en política se llega sumando. La democracia no puede ser excluyente. Y si él quiere que le dé un precedente que tiene las condiciones, porque él tiene las condiciones para ello, él puede, desde esa perspectiva que hoy lució mermada esa iniciativa en principio, él puede prácticamente darle a Chile la felicidad que espera y que anhela. Y es que Chile comience con él y siga creciendo después de él. Y no que Chile regrese a ese curantismo de crímenes y de salvajada en que las colocó Pinochet. Es decir, la dictadura de Pinochet no fue una obra chilena. No fue quizá ni siquiera la voluntad misma de Pinochet. Pinochet era un instrumento, de esos instrumentos diabólicos que sabe construir el pentagonismo norteamericano, y lo coloca contra vientos y mareas para que prácticamente asesinen y destruyan una sociedad y priven de la libertad y de la felicidad a los pueblos. Pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en el Perú, pasó en el Brasil, en América Latina entera. Esa amalgama de dictaduras, todas se montaron, todas se instalaron con los planes y los fines de Estados Unidos sustraer y manipular y manejar los pueblos de América Latina. Y todos sabemos que hoy en día el pueblo que no esté dispuesto a sentarse de rodillas ante ellos, ya ese pueblo no es democrático, ya ese pueblo ya es un peligro para la seguridad de ellos, porque lo que tienen que estar son ellos seguros. Quien tiene que estar seguro en América, en el continente americano, es los Estados Unidos. Los demás pueden tener todas las inseguridades que ellos les provoquen, no importa. Ellos son los que no pueden tener inseguridad. Así que, señores, dominicanos y dominicanas, estamos haciendo estas reflexiones quizás para que nosotros también vayamos entendiendo y nosotros vayamos aprendiendo. Porque nosotros somos un pueblo que yo digo con responsabilidad, hasta ahora somos una nación sin perspectiva. Porque no podemos decir los dominicanos hoy por hoy estamos en una condición que no tenemos perspectiva. No hay alternativa. Allí, para beneficio y suerte, la habrá. Quizá nosotros en un tiempo podamos prácticamente avisar una luz a través del túnel y quizás surjan alternativas políticas que tengan el deseo de cobrar y recuperar la democracia y la dignidad de nuestro pueblo. Buenas tardes, lo espero en un próximo programa. Estaremos tratando y tocando otros temas. Así que yo espero
que este tema sea controvertido, porque la democracia es eso, las contradicciones nos llevan a perfeccionarnos, nos llevan a elevarnos, y yo soy muy respetuoso de las opiniones ajenas. Muchas gracias.